Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este programa tan fieles siempre, como cada martes a las 9 de la noche. Me da mucha risa porque hoy estamos estrenando intro bien curiosa. La gente ya se nos estaba quejando de que le iban a dar un paro cardíaco con el conteo regresivo ese que hacíamos antes. Ahí se va mejorando, ahí se van intentando cosas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Como pueden ver, tenemos unas invitadas de lujo. Yo siempre digo que tenemos invitados de lujo, pues hoy no es la excepción, hoy es más bien el caso ejemplar de las invitadas de lujo de siempre. Y un poco antes de empezar con estas grandes personas que las saludo. Hola Clara, hola Lupe, Hola, hola hola. Frida, bienvenidas a Conversemos. Esto es un espacio en el que tratamos de conversar de manera amable sobre los temas que son más difíciles. No le tenemos miedo a hablar de cosas difíciles, polémicas, pero siempre pues con la buena intención de buscar la verdad. Un poco de contexto de lo que está pasando a manera de editorial como todos los martes. Es importante que sepan, especialmente los que nos ven desde Colombia, todo lo que está pasando en el Congreso. Nosotros siempre decimos que los pro vida deben ser más proactivos y dejar de ser reactivos. Esa es la queja que siempre escuchamos. Tenemos una cantidad de buenas noticias que son especialmente los foros iniciales de la legislatura del Congreso que se han dado. Especialmente el 10 de marzo hubo uno sobre la eutanasia, que fue muy interesante porque ustedes saben que en estos momentos hay proyectos de ley de eutanasia en Chile, Uruguay y Colombia. Entonces reunimos a los congresistas que están marcando el debate sobre eso, hablar en un solo foro, exponer los mejores argumentos. Yo creo que fue un éxito, además porque lo dirigió el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, y pues eso es un lujo que el mismo presidente esté comprometido contra ese proyecto de ley de eutanasia que se va a debatir en la Cámara de Representantes las próximas semanas. Y este 19 de marzo, para los católicos, Día de San José, se hizo un foro sobre el tema de la pornografía. Y todo eso quedó grabado para que ustedes puedan escucharlo, lo conozcan. Se va a presentar en Colombia un proyecto de ley para tratar el consumo de pornografía como una crisis de salud pública. Es una cosa extraordinaria, los ponentes fueron extraordinarios. Los invito a que todos lo escuchen, quedó en el canal del Congreso de la República. Y pues se dio en el Salón Constitución del Capitolio, algo que la verdad nunca nos hubiéramos esperado. Lo que nos llama la atención de esto, y por eso se los decimos, es porque estamos tomando la delantera, estamos colocando los temas sobre la mesa en vez de reaccionar cuando ya nos marcan la agenda. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que precisamente tiene el marco de esta semana. Esta semana celebramos el viernes 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer. En países como Argentina, en Ecuador, en muchos países incluso hacen manifestaciones, hacen campañas, hacen marchas este día. Eso es muy valioso, muy interesante. Y a raíz de eso, pues hay algo que nos ha llamado mucho la atención. Ustedes han visto muchos debates en Twitter, mucha gente pensando y opinando sobre qué significa ser pro vida, hasta qué punto es eso de ser pro vida, dónde está, digamos, la consistencia, cómo debe ser la coherencia del movimiento pro vida, y vamos a hablar de eso esta noche con estas invitadas de lujo. Así que la primera pregunta con la que quiero iniciar, quiero hacerle esta pregunta a ustedes, dejarla sobre la mesa, es ¿en qué estamos obligados a creer los pro vida? ¿A qué me refiero con esto? Un pro vida debe estar en contra de la guerra, un pro vida debe estar en contra de la pena de muerte, un pro vida debe estar en contra de la eutanasia, un pro vida debe estar, por ejemplo, a favor de la justicia social, un pro vida debe estar en contra, por ejemplo, de la reclusión de los inmigrantes en las fronteras. ¿Hasta dónde es obligante la posición pro vida o no? Y para eso arranquemos hablando, creo yo, con Lupe. Arranquemos contigo preguntándote, para ti, ¿qué deben pensar los pro vida? O sea, ¿qué criterio debe tener el pro vida ante la dignidad humana? Bueno, yo primero de lo que diría es, no, tal vez es muy difícil decir un pro vida tiene que ser así o así, porque es muy heterogéneo el movimiento. Entonces, la verdad es que yo te puedo decir lo que yo creo, pero la realidad dista mucho de lo que creo, porque al fin y al cabo, pro vida fue otra forma de decirle a el antiaborto, ¿no? Yo creo, ahora sí, haciendo esa salvedad importante, que para tener coherencia dentro de un reclamo, cuando uno dice toda vida vale, y a mí me gusta tipo recalcar esto, ¿no? Con la frase toda vida vale es re linda, pero si yo quiero ser consistente con eso, tengo que entender que la dignidad humana no se pierde en ningún caso,
que muchas veces tal vez es más fácil decantarse por soluciones como pueden ser el aborto, como puede ser una pena de muerte, como puede ser la eutanasia, pero la realidad es que no es la solución superadora a todo este drama y tampoco es la solución que termina con el problema, es un parche. Entonces, me parece que en ese sentido podemos ver lo mismo la eutanasia y la pena de muerte, que me parece que son como las dos que están en disputa ahora más grandes, o incluso si uno quisiera ver la legalización de la prostitución, eh, atentan, digamos, contra esto que venimos, digamos, con esta vida digna, porque también es ir más allá. Cuando estamos en contra del aborto, no estamos en contra del aborto, y en eso creo que le doy la derecha a las verdes, cuando dicen una vida no se salva solo dejándola nacer, y es completamente cierto. Entonces, cuando nosotros entendemos que con el aborto no estamos hablando solamente de dejarla nacer, sino de pelear por esa vida digna, creo que en las otras circunstancias también hay que seguir peleando por esa vida digna. Después, no sé, tal vez a mí como que me pone, viste, incómoda decir esto de hay que agarrarse una ideología y seguirla, o sea, sería genial que todo el mundo viera esto como lo veo yo, le saliera de adentro y entonces todos, sin necesidad de etiquetas, rumbeáramos para el mismo lado. No sé, te impone una serie de paquetitos de cosas que tenés que seguir, tampoco me gustaría hacerlo de este lado. Ah, bueno, si no, no sos pro vida porque seguís esto o aquello o lo demás allá. Pero me parece que es una cuestión como de coherencia. Sí, coincido. También quería preguntarle a Frida, que viene, digamos, de pronto de una orilla un poco parecida. Yo creo que el movimiento pro vida tiene matices y yo coincido con Lupe en que es heterogéneo. Te quería preguntar, Frida, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves tú la posición pro vida? ¿Cómo crees tú que debería ser un pro vida sobre los temas más allá del aborto? Si es que podemos, por ejemplo, incluir al comunista pro vida, podemos incluir, por ejemplo, al liberal pro vida, conservador pro vida. Es decir, si es que de alguna forma admite a todos o en qué parte de pronto podemos tener como diferencias. A ver, yo creo que justo para contestar esta respuesta vale la pena también tomar un poco de la historia de por qué surgió el término provida, por qué surgimos como movimiento, ¿no? Al menos en la historia de México, desde que se modificaron los códigos penales, desde 1923, cuando empezó el término interrumpir la vida del producto, surgió el movimiento provida. De hecho, desde 1923 surgió el movimiento provida, en el 29 fue la modificación del Código Penal, pero ya estaba en el Código Penal el aborto como un delito, porque empezaba a haber este debate de que querían legalizar el aborto en México, ¿no? Querían legalizar también la eutanasia. Entonces, ellos surgen para dar una respuesta a esta problemática en específico. No creo que, como dice Lupe, muchas veces justo se asocia a que el ser provida nada más es antiaborto. Yo creo que el espectro provida y la razón por la que surgió sí son 3 puntos fundamentales, que es el estar en contra del aborto, en contra de la experimentación de embriones y también en contra de la eutanasia. Y esto históricamente fue el por qué surgimos y a qué respuesta le estamos dando a qué problemática le estamos dando una respuesta, ¿no? Creo que a veces, y justo en estas discusiones de que qué te hace ser más provida o qué te hace ser menos provida, para mí es como un absurdo, ¿no? Porque siempre y cuando cumplas con estos 3 términos fundamentales, y claro, partiendo de la dignidad humana, pues es que ya eres provida. Por eso en el movimiento hay tanta diversidad de ideologías, porque puede haber, sí, alguien que es demócrata, que está a favor de la vida, hay excepciones. Es alguien que tiene visiones políticas distintas a las mías y coincidimos que no está bien matar seres humanos desde el vientre materno, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de condicionar a alguien a ser más o menos provida es erróneo, o sea, porque justamente partiendo de la base de la historia del por qué surgió el movimiento, yo no creo que eso sería la vía, ¿no? Porque incluso hay temas únicos que también históricamente han partido para abrir nuevos movimientos, ¿no? Martin Luther King hablaba en contra del racismo, en contra de la violencia racial. Tenemos otros temas como los derechos civiles, los abolicionistas, el movimiento sindical, o sea, solo por dar ejemplos, ¿no? Pero siento que también los temas únicos parten por la necesidad que hay de dar respuesta a esa problemática. Tenemos que el aborto cobra millones de vidas año con año. Y es también otra cosa que sí me gustaría decir de manera concreta es que
A ver, éticamente los problemas son iguales, ¿no? Porque partimos de la ética que pues ve a la persona con una dignidad humana intrínseca e inalienable. Esa palabra siempre me cuesta. Pero entonces, éticamente todas las problemáticas son iguales. Por eso no se debería de aceptar ninguna problemática que justamente, o sea, daña a la persona por su dignidad o que la deshumanice de algún tipo. Pero moralmente, y esto sí es importante también, como tener ahí en el radar, moralmente no todos los problemas sociales tienen el mismo nivel. O sea, y es erróneo equiparar un problema social como un aborto con un problema social, ejemplo, lo que decías de la migración, porque moralmente los problemas sociales no son equiparables. Y incluso hay manera de ver la moralidad del acto humano, ¿no? Hay que aprender de ver las fuentes de el objeto, la intención, fin o circunstancia. Y a mí me ha funcionado muchísimo partir de eso para entender justo cuál es la moralidad del acto humano, pero también en qué nivel está a nivel problemática social, porque no se le puede dar peso a todo, ¿no? O sea, siento que a veces el hecho de que vemos tantas problemáticas sociales y es muy normal, como que nos entra esa desesperación de querer dar respuesta a todo, quererlo resolver a todo, pero sí hay que aprender también a ver el por qué surgimos nosotros y a qué respuesta urgente estamos dando, más bien a qué problemática urgente estamos dando respuesta. Nada más repito, ¿no? De el no condicionar. Creo que al final de cuentas, y yo lo digo como católica, y creo que aquí todos somos católicos, el hecho de llevar una coherencia de vida en nuestras acciones y nuestro discurso sí es fundamental. Estoy súper de acuerdo con Lupe. Claro que no puedes decir hoy estoy en contra de la eutanasia y mañana ir a patear viejitas porque pues no las estás matando, pero pues, o sea, da igual, ¿no? Pues no, porque tiene que haber una coherencia de acción, tiene que haber una coherencia de discurso. Y entonces, sí creo que justo, o sea, como que si eres coherente con lo que crees, pues vas a ser coherente con lo que haces, ¿no? Y justo luchar porque exista una vida digna antes de nacer, que exista una prevención, que exista una atención durante el embarazo, pero que también exista una respuesta a todas esas mamás que ya le dijeron sí a la vida y que necesitan de nuestra ayuda. Y así como en todos tus distintas etapas de la vida, luchar por esa coherencia de discurso. Y ya eso... Pues, no sé buenísimo. si dije Yo estaba demasiado. pensando, no, está súper bien, está súper bien. Yo estaba pensando ahora que hablabas de la coherencia, yo le añadiría a eso que de todos modos, aun cuando la coherencia es necesaria personal siempre, porque pues, pierdes credibilidad cuando no lo haces, también es cierto que es posible ser incoherente y tener la razón. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo llegar a decir, hombre, matar bebés está mal, y puede que yo sea el tipo más incoherente del mundo, porque yo que sé, digamos, pateo bebés es una cosa absurda, pero lo que estoy afirmando es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque quizá un problema que tenemos los providas es que muchas veces cuando argumentamos a la defensiva. Entonces nos pasa que yo empiezo a decir, hombre, el bebé que está en el vientre es una persona humana. Y entonces enseguida te van a decir, ¿y a cuántos estás dispuesto a adoptar entonces si vas a defender la vida? Entonces casi que te dicen, si no estás dispuesto a adoptar 500 bebés, entonces no eres provida. Y se vuelve una cosa imposible. O sea, a ver, hay muchos argumentos que uno podría hacer diciendo, y yo he visto los providas sufriendo un poquito como, no, sí, mira, yo cuando pueda tener hijos voy a tener 8 adoptados y no sé qué. Bonito, pero esa no es la respuesta. O sea, la respuesta es que tú no tienes que adoptar 500 niños para oponerte a que los maten. O sea, es que de alguna forma no necesitas ser el supercapitán coherente para tener la razón. Pues eso es de pronto algo que yo añadiría a lo que dices. Y algo que sí creo que, y coincido contigo, Frida, ahorita que perdóname que yo meta mi opinión todo el tiempo, es que justamente por el bien de la unidad es bueno encontrar personas de todas las orillas, y eso implica que hay temas que podríamos escandalizarnos naturalmente por ellos, y hay temas que podemos admitir que son complejos. Y eso es como un tema, el de la vida humana, o sea, el de la vida humana en el vientre. Es un ser humano inocente que desnudo no tiene cómo ni siquiera defenderse, es decir, ese es el que menos podríamos decir que su vida no vale. Pero temas como, por ejemplo, la guerra, se vuelven temas un poco más complejos, quizá. Hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y es para la pregunta que le quiero hacer a Clara, que he estado como tratando de leer mucho este tema, la verdad me le he dedicado mucho a leer, es este tema de la ética consistente de la vida, en el que yo sé que Clara es experta en esto. Y pues he estado leyendo mucho
yo he seguido mucho un grupo en Estados Unidos que se llama Rehumanize International, y los tipos fue los primeros que les empecé a escuchar el concepto de deshumanización. Entonces ellos empezaban a explicar cómo cuando tú deshumanizas un grupo, dices que no es persona, dices que es un parásito, dices que es ese tipo de afirmaciones, lo que hace es que luego justifica la violencia hacia ellos. Y a ellos fueron los primeros que les empecé a escuchar esto, y empezaron a hablar mucho de la ética consistente de la vida, que ha tenido un debate tremendo en Estados Unidos porque bueno, ha tenido sus contradictores también, incluso dentro del movimiento pro vida, pero que apunta a algo interesante, y es a criticar un selectivismo que puede ser innecesario. Es decir, un selectivismo de decir, solo estas vidas valen y esta vida en verdad no me importa, o esta vida no es igualmente digna. Y honestamente hay un llamado a la consistencia que me parece muy válido y me parece muy necesario. Pero sí te quiero preguntar a ti, Clara, ¿qué es eso de la ética consistente de la vida a tu juicio? Quizá te estoy molestando. No. Pero a ver, aclaro porque realmente la experta no lo soy. Este movimiento lo descubrí hace un par de meses, realmente. Obviamente yo soy partidaria de no casarme con ningún movimiento por lo mismo, que encuentras incoherencias, encuentras raíces que no comulgan con otras cosas que yo creo, entonces trato de no abanderarme pero sí me gusta discernir, leer y analizar qué sí me está sumando a mí y qué puede sumar a la humanidad también. Entonces, para mí es muy valioso ética consistente de la vida, conociendo que tiene unas raíces a lo mejor no muy cristianas de fondo también, pero tiene matices también muy cristianos. No podemos descartar como blanco o negro. Tiene cosas que nos puede servir a todos para humanizar una vez más, ¿no? Pero en sí, lo que a mí me gusta de esto, yo cuando recién salí del feminismo todavía tenía arrastrando cosas que yo veía que el movimiento pro vida no estaba viendo, ¿ok? Yo veía cosas que decía, es que, claro, sí, hay que luchar contra el aborto, pero muy pocos están hablando sobre la maternidad, o muy pocos están hablando sobre esto, ¿no? O era como usar a la mujer como argumento y no como persona que tiene problemas, que tiene esta situación, que no solamente nace el belleza, ¿sabes? Como bien lo mencionaba Lupe, ¿no? Y yo empezaba a ver como cosas que no me cuadraban para yo realmente decirme, me considero bandera celeste, porque veía cosas que no. Y todavía, digo, hay cosas que yo digo, aplaudo muchísimo y me encantan, no es como que diga, abajo los pro vida, para nada. Pero si algo puedo decir, complementando con todo lo que han mencionado acá, yo creo que esto de la ética consistente de la vida resalta mucho una parte importante del movimiento pro vida, que es la dignidad humana en todo momento. El movimiento pro vida busca eso, dignidad humana en todo momento. Que en cuestión de propagación de ideas, la ética consistente de la vida en sí es lo que promueve el catolicismo, punto. Pero para alguien que tenga como repele al catolicismo, bueno, vamos llegando por este lado y vamos a ver, queremos lo mismo a final de cuentas. Y yo creo que todo esto de qué es ser pro vida y si me tengo que poner la ética consistente, me tengo que poner el pañuelo azul, yo creo que desde ahí ya nos estamos fragmentando también y eso le quita fuerza a lo que realmente estamos queriendo todos. Al final de cuentas tenemos perspectivas diferentes, pero queremos lo mismo, que se respete la dignidad. Caminos diferentes, pero que se respete la dignidad. Y si ponemos banderas o ponemos muros, se corta el diálogo, se fragmenta y no llegamos a nada. Entonces, yo creo que lo que bien decías tú, Julián, o sea, el movimiento pro vida tiene diferentes trincheras y una no debe anular a la otra. Y yo creo que a veces se nos olvida eso y bien como nace este discurso, digo, esta conversación, nos encanta decir que sí es pro vida y que no. Últimamente en Twitter lo he visto mucho más, ¿no? Eres menos pro vida si esto, pero yo soy más pro vida si aquello. Y estamos jugando a partidos de fútbol otra vez. Antes era pro vidas contra antiabortos, aborteras, y ahora es pro vidas contra pro vidas. Y eso, vuelvo a lo mismo, fragmenta una vez más el movimiento. Yo creo que, bien lo decía Lupe, ¿no? Al final de todo, sí hay que considerarnos pro vida si estás en contra del aborto y estás a favor de la dignidad, la dignidad del hombre en todo momento. Pero siempre hay que ir a la raíz inicial, porque a veces se nos olvida cuál es lo que nos motivó a estar a favor de la vida en todo momento. ¿Por qué? Porque luego se meten historias personales, luego empiezan estos ataques que tú decías, ¿no? A ver, adopta niños y no sé qué.
Y eso por querer defender y todo se nos olvida cuál es la razón por la cual queremos defender la vida en todo momento. Y yo creo que también algo que me gustaría agregar, porque yo creo que todas aquí tenemos puntos en los que estamos de acuerdo y en los que no vamos a estar de acuerdo, pero está bien, porque al final queremos lo mismo, la dignidad humana. Algo que me gusta mucho de la ética consistente de la vida, digo, no soy partidaria 100%, pero hay una parte que me gusta mucho, es que no compara quién sufre más o quién sufre menos. A ver, mi historia de vida no se compara a la historia de Julián, la historia de Lupe no se compara con la historia de Frida, y cada quien tiene situaciones. Y no porque yo no esté sufriendo discriminación racial, no significa que no esté sufriendo discriminación de otra cosa o violencia de otro tipo. Se me está faltando respeto a mi dignidad humana, no importa que sea un embrión, un feto, sigo siendo humana desde la concepción hasta la muerte. Entonces, yo creo que sería como hasta injusto querer comparar quién sufre más y quién sufre menos, pero lo vuelvo a lo mismo, no hay que anular la lucha pro vida desde el embarazo con la lucha pro vida contra la discriminación racial. O sea, todas sumamos y una no tiene que anular a la otra. Y es lo que me encanta de la ética consistente de la vida. Hay que leerla también y hay que tenerla con ojos muy críticos, porque a veces suele desviarse un poquito hacia matices que si eres católico ya no comulgas y ya rompe y vuelves a caer en idolatría, ¿no? Como mucha gente que idolatra demasiado el movimiento pro vida y se le olvidan sus raíces. Somos los humanos muy propensos a idolatrar cosas que hacen que nos olvidemos de las raíces. Entonces, ahí se los dejo. No sé si respondí lo que querías que respondiera, Julián, pero es que realmente no es como que me haya sentado así a memorizarme la ética consistente. ¿Mande? Maestra en ética consistente. Ándale. Lupe está que se habla. Lupe, ¿qué opinión te merece justamente esto de la ética consistente de la vida? No, pensaba un poquito en lo que decía Clara, ¿no? De la dignidad. Y me acordaba de lo que decía un profesor de la facultad el año pasado, cuando estábamos viendo justamente el tema de la dignidad humana. Y decía, las cosas tienen valor, las personas tienen dignidad. Y en el momento en el que empezamos a creer que una persona es reemplazable por otra, como si fueran cosas, creo que nos estamos equivocando y estamos perdiendo tremendamente el horizonte. ¿Y cuándo pensamos que una persona es reemplazable por otra? Cuando una se puede despertar. Porque, a ver, a mí me pasaba discutiendo mucho el tema de la pena de muerte ayer, que era bueno, hagamos que el criminal devuelva con su vida lo que arrebató, ¿no? Y en ese devolver con su vida, lo primero que preguntaba era, la persona que mató, por más que, digamos, por más que fuera aberrante, por más que fuera un asesino serial, ¿puede devolver las vidas que arrebató? No, no puede. Entonces, la realidad es que partimos de una falsa premisa, no puede devolver eso. Y aunque pudiera, no es reemplazable. Y aún es una cosa que saco y pongo algo de igual valor, porque tenía dignidad humana. Entonces, yo creo que las cosas, digamos, no para excluir a nadie, o sea, la gente puede ser provida cuando quiere y puede dejar de ser, no serlo, puede estar en contra del aborto y no autopercibirse como provida y que qué sé yo, pero yo sí veo de interesante en esto que creo que la lucha pro vida sirve para que podamos difundir otras ideas y tratar de hacer que la sociedad sea un poquito más humana. En otros temas que tal vez pasan por el costado, me acuerdo cuando arrancó la cuarentena, que yo salía a denunciar el hecho de que había muchas detenciones en malas condiciones en Argentina. Y que nada, se estaba tratando a la gente muy mal, no se le estaban resguardando sus derechos y se lo estaba tratando como animales. Me acuerdo que todo el mundo a principio de la cuarentena salió a guardearme tipo, no, porque vos estás a favor de los delincuentes y que el que cometió un crimen, básicamente el que cometió un crimen perdió derechos, ¿no? Como si los presos perdieran derechos, no sé de dónde salió ese concepto, y me parece un poquito aberrante, ¿no? Pero pasó el tiempo, la gente como que se calmó, se dieron cuenta de que el miedo de la cuarentena no era tal, y mucha de esa gente que me empezó a putear ese día por haber subido un video diciendo, che, macho, tienen derechos también, o sea, no me importa, que puede ser el peor delincuente del mundo y tiene derechos igual, más allá de que yo no estoy de acuerdo con la cuarentena. Y después mucha gente como que reconoció que había estado equivocada. Pasado tiempo después, o sea, a mí me queda como
me da igual el hecho de decir tipo tenía o no tenía razón, pero sí me parece que el hecho de la relevancia que tiene el movimiento pro vida permite discutir otras cosas, que está bueno, que incluso coincido con Frida el hecho de poner prioridades, ¿no? Ahora estamos luchando por esto, por lo del aborto, que qué sé yo, y no nos distraigamos, porque de hecho creo que es una cuestión incluso formativa, uno no puede ir por la vida dando su opinión porque sí, y hey, dale que nos vamos a las manos por mi opinión y después no tener fundamento suficiente. En ese sentido creo que tenemos que ser centrados, que tiene que ver con ser más efectivo y eficiente con el tiempo, pero me parece que está bueno también como ir regando un poquitito de esas ideas en otras cosas, con la formación adecuada, de a poco, pero creo que van haciendo como el núcleo duro de coherencia, que no necesariamente tiene que estar englobado en una ideología, pero la verdad es que me parece súper valioso cuando de pronto seguís a una persona que te invita a pensar algo que no habías pensado nunca. No sé, hoy me llegaba un mensaje sobre una nota que escribí puntualmente de la pena de muerte de un hombre, de un pibe que me dijo, ¿sabes que yo antes estaba re a favor de la pena de muerte? Pero leí esto y la verdad es que me doy cuenta de que no. O sea, lo voy a súper replanteármelo, me parece que estoy en un error, no sé qué. Dije, bueno, me parece valiosísimo decir, podemos abrir puertas para que la gente piense. Y obviamente esas puertas son, la gente entra si quiere y no entra si no quiere. Tampoco está bueno que por ponerse la banderita de soy pro vida entré y no lo pensé. Porque el problema de no pensar las cosas es que después la gente termina siendo incoherente en el mismo movimiento. O sea, si vos no internalizaste que la dignidad humana valía siempre, sin distinción, que la culpabilidad o la criminalidad de los actos o la inmoralidad de la persona no le quita esa dignidad, digamos, si no hiciste carne todo eso, la verdad es que no tiene mucho sentido que te pongas un pañuelo. De hecho, hasta para la causa podemos decir que es perjudicial, porque en algún momento vas a salir a defender otra cosa con el pañuelo celeste. Si decimos que era todo esto, ¿no? Frida, te quería preguntar a ti qué opinión te merece el tema de la pena de muerte, ya que Lupe ha explotado Twitter en estos días. Creo que es un tema valioso e interesante y creo que lo podemos hablar. Te quería preguntar cómo lo ves y sí, o sea, qué opinión te merece a ti en general el tema de la pena de muerte. Ay, primero, perdón que me he estado moviendo, es que mi perro está aquí y de repente estaba haciendo mucho escándalo, entonces, pues bueno, a ver, yo del tema de la pena de muerte, yo me baso por completo y mi decálogo ético es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, justamente creo que es fundamental poderlo leer y poderlo analizar para poder resolver justamente los dilemas éticos, ¿no? Independientemente de si son católicos o no, porque sí es un documento sumamente completo y que va partiendo de la dignidad humana y va explicando punto por punto. El tema de la pena de muerte, y como lo decía Juan Pablo II, antes de la renovación del catecismo del Papa Francisco, mencionaba que en los momentos, o sea, donde el Estado, porque vuelvo a poner, por ser un tema tan ético, quiero sí ser muy técnica, ¿no? O sea, en las fuentes de la moralidad del acto humano tienes que saber el objeto, la intención o fin y la circunstancia. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, parto de aquí, no es lo mismo la legítima defensa a asesinar a una persona nada más porque querías matarla, porque tu objeto fue salvaguardar tu vida, no por completo de que terminar con su vida y afectarla y arruinar a su familia, no. La intención pues fue eso, salvaguardar tu vida, tenías que salvaguardar a los que estaban contigo y la circunstancia es que ya no tenías otro recurso. Porque eso sí es cierto, en el Catecismo de la Iglesia Católica menciona tanto la guerra justa como la legítima defensa como últimos recursos, cuando ya no se puede hacer nada más y ya no hay otra respuesta. Antes en el Catecismo estaba incluido también como último recurso la pena de muerte. Juan Pablo II en Evangelium Vitae sí decía que el objeto de la pena de muerte no era totalmente inadmisible cuando el Estado no pudiera cumplir con la protección de sus ciudadanos. Es decir, no que él justificaba la pena de muerte porque no pensaba que los criminales no tenían dignidad humana, porque claro, la dignidad humana sí es absoluta. Sin embargo, en el objeto de la moralidad del acto humano era salvaguardar la vida de los ciudadanos. Pero también hay que tener mucho ese contexto. ¿Por qué? Porque no había el sistema que hoy hay de implementación para atender a los criminales y atender los delitos.
Por eso posteriormente, y él incluso dijo que ya los casos son casi inexistentes, ¿no? Pero no fue algo que pusiera tan estrictamente un en contra, no, porque recordemos el objeto del acto. Sin embargo, en esta nueva modificación en el catecismo, Francisco sí dice, y abiertamente lo mencionó, que es inadmisible, porque precisamente esos casos que en un pasado podían darse de que el Estado realmente no pudiera proteger a sus ciudadanos, ya dice que son prácticamente inexistentes, porque siempre existen recursos previos antes de poder atender algo y, como la pena de muerte, ¿no? Entonces, yo en mi propia visión, basándome en la ética y basándome en mi religión, pues no, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Yo creo que parto del mismo razonamiento. No debería de existir porque no es un último recurso. Realmente hay muchos recursos más antes de decir como es que yo no puedo proteger a ese ciudadano y por eso voy a matarle al criminal, porque no, es cierto que los sistemas son distintos. Sin embargo, sí me gustaría también puntualizar que, y de hecho lo mencionaba Clara, ¿no? Esa discusión de que tú eres más pro vida o menos pro vida, creo que justamente aquí está como el punto de quiebre para abrir a la reflexión, ¿no? Creo que no, si partimos de que el movimiento pro vida de la base, o sea, de la respuesta que tiene que dar a esa problemática de no aborto, no experimentación, no eutanasia, el término de ese tipo de situaciones, o sea, o ese tipo de visiones, no condicionan a alguien si es más pro vida o menos pro vida, porque incluso Benedicto XVI llegó a hablar mucho y también de la ética de vida consistente, que decía que no todas las cuestiones morales tienen el mismo peso, ¿no? Y que incluso, o sea, y si quieren les leo la cita para que no sea como, para que se pueda entender mucho más y no sea paráfrasis, porque es algo muy importante y muy claro. Él dijo: no todas las cuestiones morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico estuviera en desacuerdo con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena capital o sobre la decisión de emprender la guerra, no sería esa razón considerado indigno de presentarse para decidir recibir la Sagrada Comunión. Si bien la Iglesia exhorta a sus autoridades civiles a buscar la paz, no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al imponer castigos a los criminales, aún puede estar permitido tomar las armas para repeler a un agresor. Puede haber una legítima diversidad de opiniones, incluso entre los católicos, sobre la guerra y la aplicación de la pena de muerte, pero no con respecto al aborto y la eutanasia. Y sí, aclaro, esto está resuelto en el catecismo, porque justo se habla de la guerra justa y qué implicaciones se tienen que tener para que sea justificada, pero justamente por el tema del peso moral no se equipara, no son problemáticas equiparables. Y entiendo que éticamente sí, o sea, repito, éticamente sí, claro, partiendo de una dignidad humana que es absoluta, éticamente, pues son problemáticas que sí, o sea, podríamos decir nosotras en nuestra visión cristiana que por coherencia, en nuestra visión, pues no debería de haber una distinción de ideas, ¿no? Pero sí creo que a veces, y como lo decía, claro, o sea, creo que sí, y sobre todo le hablo mucho a los que son cristianos, o sea, si tenemos ya un catecismo y una visión, una doctrina que nos resuelve estos dilemas, siento que no tendría por qué ser necesario partir de algo más, ¿no? Y ni siquiera justo el término de decirte pro vida, porque eso ya debería estar intrínseco en ti por ser católico. Eso totalmente de acuerdo. Sin embargo, justo por la necesidad que hay, sí tiene que empezar ese término porque vimos, ¿no? O sea, los 9 millones de bebés que han sido asesinados hasta la fecha de este año, pues tienen que tener también una respuesta a esa problemática específica. Sí, por eso creo que es erróneo también partir de eso, de que es que si no estás en contra de que talen árboles o de que no, o sea, o comes carne, pues ya eres menos pro vida, porque nos estamos desviando de socialmente un problema moral que no se equipara a otros más, ¿no? Pero digo, repito, en mi visión personal, pues sí, yo estoy en contra de ese tema. Estaba pensando ahorita algo con el tema de la guerra, porque aquí en Colombia, un poco contexto, donde más nos exigen coherencia siempre es con el tema de la guerra, porque ustedes saben pues que nosotros hemos tenido una amenaza terrorista de ya más de 40 años, pues nosotros convivimos con una guerrilla que está ahí todo el tiempo. Y yo, por ejemplo, fui uno que me puse a un proceso de paz que se hizo aquí en Colombia, y el tiempo me dio la razón, al oponerme a ese proceso de paz, pero por supuesto todo el mundo se me vino encima, y a todos los que de alguna forma se llamaban pro vida y votaron no a ese proceso de paz porque lo refrendaron, pues tú no eres pro vida porque tú estás a favor de la guerra, tú no eres pro vida porque estás a favor de seguir con esa guerra contra la guerrilla, en fin. Y a mí me llama la atención, y eso creo que es importante, justamente con todo eso que ustedes han dicho, que justamente es en atención a la dignidad humana
que uno, por ejemplo, puede justificar la legítima defensa y a partir de eso, el provida no necesariamente está llamado a ser pacifista, aun cuando sí se debe evitar a toda costa la guerra, digamos. Y aquí viene una cosa muy importante, yo me opongo a la guerra en prudencia. ¿A qué me refiero con eso? Que en la mayoría de los casos siempre va a haber una solución menos dramática que la guerra para resolver un problema, un conflicto. Y ante eso, pues, en prudencia me opongo a la guerra. Pero yo no podría decir que en principio me oponga a la guerra, porque hay guerras que pudieron haber sido justas. Y siento que ahorita que hablabas un poco del tema de la iglesia, pasa eso, que la iglesia hoy, por ejemplo, todo el tiempo, por ejemplo, Fratelli Tutti, ahorita Francisco, y también, y no solamente él, desde el concilio, se habla de nunca más a la guerra, por favor no a la guerra, pero eso nunca desdice que lo que la iglesia antes y siempre ha dicho, de que pueden existir en principio guerras justas, por más que ya se haga mucho más difícil. Y esto va incluso más allá de lo que la gente considera guerras justas. Tú preguntas en Estados Unidos si consideran justa la bomba a Hiroshima y todos te van a decir que sí, la mayoría, como el 80% justifica la bomba a Hiroshima de Estados Unidos, pero dentro del criterio ético católico, esa es una guerra injusta, fue completamente desproporcional lo que se hizo. Entonces va más allá incluso de lo que las personas justifiquen. Y yo a partir de eso entiendo el tema de la pena de muerte. ¿A qué me refiero con esto? Que yo me opongo, por ejemplo, un poco con lo que estaba diciendo Frida, yo me opongo a la pena de muerte en prudencia, pero no en principio. Es decir, yo me opongo, así como la iglesia, por ejemplo, hoy el Papa Francisco, Fratelli Tutti, dice nunca más a la pena de muerte, y me gustaba mucho algo que decía Lupe ahorita, porque lo dice Fratelli Tutti, ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal, Dios mismo se hace garante de ella, eso es de Juan Pablo II también, y hay una reflexión ahí muy bonita, nadie pierde la dignidad humana, aun cuando seas un homicida, aun cuando seas un retenido, tienes la misma dignidad porque es inalienable, o sea, nadie te la puede quitar, y esa es el mismo justificación para, por ejemplo, oponerse a la eutanasia. Tú no pierdes tu dignidad si estés sufriendo, no pierdes tu dignidad si tengas una enfermedad, lo que sea. En principio, pues puede ocurrir que en atención a la misma dignidad humana, uno pueda oponerse, por ejemplo, a la pena, uno pueda, digamos, decir, hay casos en los que pueda llegar a ser justificable la pena de muerte, incluso la guerra. Por ejemplo, con el tema de la legítima defensa. A mí ese es el caso que de pronto se me hace más fácil de explicar. Yo me imagino que en un lugar donde no sea posible retener a una persona que claramente es una amenaza a una población, digamos, alguien que va a matar una población de niños y no tienes una cárcel para retenerlo, o sea, el tipo, ni el Chapo Guzmán, o sea, se desaparece y no tienes cómo agarrarlo, puede en ese caso la pena de muerte ser justificable, porque lo estás pensando es en atención a la dignidad humana, a la dignidad de esos niños que van a morir por eso y sería como un caso de legítima defensa. Entonces, en ese caso sería justificable, sin embargo, en prudencia me opongo porque siempre va a haber una forma. Hoy tenemos todos los recursos disponibles para no tener que llegar a ese extremo. No sé si me hago entender con eso. O sea, yo me opongo en prudencia. La distinción es súper importante en filosofía política. Principio y prudencia. En prudencia tú dices, pues, a ver, ¿cuáles son los efectos de esta decisión? Y en principio después no necesariamente intrínsecamente injusto. Puede haber casos en los que sea injusto. El tema es que la eutanasia y el aborto siempre son intrínsecamente injustos. Pero bueno, ahí también quería preguntarle, esa es un poco mi posición, le quería preguntar a Clara, ¿tú cómo lo ves y qué opinas del tema de la pena de muerte? Para luego pasar, porque quiero preguntarle a Lupe también, porque me acabo de dar cuenta que ella tiene una opinión muy interesante sobre la prostitución y me gustaría como hablar también un poco de eso. Pero bueno, pasamos primero, terminemos el tema de la pena de muerte. Sí. Bueno, trataré de ser bastante breve. Me da como curiosidad el hecho de que salga el tema, ¿no?, a la luz, ¿no? Y que como latinos estemos como tan a la alerta de que la pena de muerte, no sé qué, cuando estoy segura que en ningún país latino es legal la pena de muerte. Entonces ni siquiera... Perú es legal. Ah, en Perú es legal, triste. Te sorprendería. Me pongo a pensar en eso. Igual no digo, la aplican hasta en Argentina es legal, no sabía. No, en Perú. No, en Argentina, en Perú. Pero a eso me refiero, o sea, te pones a pensar, a mí se me hace absurdo e ilógico, ¿no?, que sea hasta tema de discusión, por lo mismo que dijo Frida, por lo mismo que dijo Lupe. A ver, si tú eres católico y te quedaste con el catecismo de la Iglesia Católica de hace 2 años que todavía no corregía el Papa Francisco o no agregaba, pues así el problema ahí sí somos nosotros que pensamos que todavía tiene que ser tema, ¿no? Y además me pongo a pensar, digo, el latino que diga, sí, estoy a favor de la pena de muerte porque
nos ahorramos un dinero de la cárcel, nos ahorramos de los impuestos, no sé qué. No está tan aterrizado a la realidad. Te pones a pensar, por ejemplo, aquí en México hay un documental que se llama Presunto Culpable, ¿no? Y ahí te das cuenta que a los policías les piden una cuota de delincuentes para meter a la cárcel, sean delincuentes o no, los agarran y los meten a la cárcel porque tienen que cumplir la cuota. Entonces, de ahí te das cuenta que el sistema judicial está muy mal. Y luego para defender a los, no hay abogados, no los quieren defender, y mejor que se queden ahí en la cárcel. O sea, es hasta ilógico decir, ok, la pena de muerte sí es solución, porque hay muchos temas de fondo que podemos evitarnos antes de llegar a decir mátenlo, ¿no? Porque nos ahorramos muchos problemas. Entonces, obviamente yo coincido con Lupe, coincido con Frida totalmente. A mí la pena de muerte se me hace querer llegar a una conclusión antes de llegar a la raíz. Es como la gente que propone el aborto porque, pues, para evitarnos el embarazo, ¿no? Y decir, ay, y no te das cuenta que hay un violador detrás, que hay un abuso sexual detrás, o sea, no te estás dando cuenta de muchas cosas. Y sí, yo creo que vale la pena a la gente que está escuchando por acá que lean el Catecismo de la Iglesia Católica y vean estos puntos realmente y nos ahorraríamos muchos problemas y muchas discusiones tontas que a veces dices, ya no es arcaico hablar de esto porque realmente ya está solucionado en muchos factores, en muchos puntos y de manera integral. Entonces, quien está aferrado al tema así de una forma anticatólica, y lo digo así porque creo que todos aquí somos católicos, y quienes nos ven espero que también, y si no, pues los invitamos, es muy bonito. Es un discurso que realmente se ahorra muchos problemas si lees lo que ya está hecho. ¿Puedo agregar Ahí algo? mi internet Sí, murió claro. un segundo, volví. Sí. Julián, ¿puedo Adelante, agregar vas. algo antes de pasar a otro tema de... Sí, no, está buenísimo. Dale, Lupe, y luego Frida. Me corrijo, ok. no era Perú, era Guatemala, primero porque me quedé Uy. pensando, pero el que tiene pena de muerte. Pero también pensaba en esto que decía Clara de por qué volver a traer el tema. Y yo a veces también lo pienso, ¿viste? Cuando uno dice, pensé que eran discusiones que ya estaban zanjadas. Pero, por ejemplo, en Argentina pasa que producto de la inseguridad, de una inseguridad muy grande, como que siempre viene de vuelta la pena perpetua, ¿no? Que en Argentina es de máximo 50 años, no existe el de por vida en la cárcel. Y también viene este tema de pena de muerte y me hace sentir que la crudeza de la realidad en la que vivimos nos lleva todo el tiempo a empujarnos, y yo lo veo como parte del sistema, ¿no? La deshumanización esta de la que se hablaba al principio, nos lleva a empujarnos a adoptar la realidad más cruda, tipo, en cierto punto nos lleva a un punto casi animal, ¿no? El tipo no tiene, el delincuente, no, digamos, perdió la dignidad completamente, y además estoy hablando como de los discursos más extremistas a favor de la pena de muerte, los que te hablan, los que vienen acompañados de esterilización para el violador, los que vienen, digamos, casi que volvimos al tiempo en el que el derecho penal permitía la lobotomía. Y hay una pequeña nota sobre lo que decía Julián, que en realidad me suena raro, obviamente teniendo en cuenta, ¿no?, que la legítima defensa no es pena de muerte, son dos supuestos distintos, como bien lo había dicho Frida al principio, pero el problema es que cuando afortunadamente ya no, digamos, ya no existen tal vez esos supuestos en los cuales no es posible retener al criminal de otra manera, y no tratando de no pecar en mirar las épocas pasadas con la óptica de ahora, ¿viste? A mí me revienta cuando en historia agarran y miran para atrás y dicen, ay no, pero mira qué retrógrados que eran, y es tipo, tenés que focalizarte en el tiempo. Pero creo que el problema de justificar la pena de muerte para salvar a otros, te mato para salvar a otros, es que en el fondo se está viendo al hombre como un medio y no como un fin en sí mismo. Y me parece que esa es como un terreno muy, muy peligroso, porque en el momento en el cual decimos que uno, digamos, el hombre es un medio para que el Estado pueda proteger, y nos estamos metiendo en la lógica colectivista de que el Estado es más importante que el hombre. Uh-huh. Sí, yo creo que hay un punto muy valioso y que me gustaría como sumar, porque yo creo que en la actualidad, en nuestro discurso cotidiano, sí vale la pena recalcar que la dignidad humana es vital, que ahorita mucha gente ya no les importa la eutanasia, ya no les importa el aborto,
y también nos tenemos que dar cuenta cómo estamos siendo inteligentes al momento de debatirlo, ¿no? Y de presentarlo, de por qué sí es digno desde la concepción y por qué la eutanasia también quita dignidad, ¿no? Entonces yo creo que el discurso actual sí tiene que darle voz también a todos estos problemas, tanto de delincuentes, racismo, todo esto, porque ya no es palpable la dignidad humana. Como dice Lupe, ya podemos descartar a quien sea porque mi solución más fácil y lo que me protege a mí es esto y lo demás ya no importa. Entonces yo creo que sí vale la pena rescatar estas problemáticas sociales, y muy bien lo dijo Frida, hay unas que sí son, ok, sí, el aborto es un tema muy delicado y el eutanasia también es muy delicado, pero a la gente ya no le importa. Nuestro discurso y visión laxa, humana, nos permite llegar a esas cosas y decir, sí, maten a esta persona. Y no importa si es de descendencia africana, si es asiático, si es mexicano, si es blanco, si es gris, lo que sea. Y vale la pena rescatar otra vez estos discursos, porque volvemos a lo mismo. Si yo a mis hermanos, a ustedes enfrente de mí, les digo, valen menos que yo, ¿qué me va a importar un embrión? ¿Qué me va a importar un enfermo? Entonces tenemos que volver, muy bien decía Martin Luther King, nos estamos dividiendo tanto, estamos tan polarizados que si yo no veo a mi hermano a los ojos, no le regreso la dignidad humana. Tengo que volver a ver a mi enemigo a los ojos para darme cuenta que es mi hermano. Entonces, no quiero caer como en este discurso hippie así, pero si mis hermanos de al lado no los veo con su dignidad, ¿cómo le voy a explicar a alguien que no cree que la vida empieza desde la concepción, que eso también es dignidad? Entonces, por la problemática social de hoy, yo creo que sí vale la pena rescatar estos discursos o empezar a implementarlos también. Y sí, esa como que quería también agregar un poquito. Y esa reflexión no es para nada hippie, porque de hecho hay un personaje de Dostoyevsky, de un libro de Dostoyevsky, que dice justamente que entre más amo la humanidad, menos amo a las personas que tengo al frente. Y nos pasa mucho que de alguna forma uno se vuelve hasta pro vida, como de vamos a salvar los bebés y no sé qué, y tipo esa queja de Jordan Peterson de primero tiende tu cama, primero organiza tu cuarto antes de querer salvar al mundo, porque es delicado. A veces uno pretende supuestamente una posición muy a favor de la dignidad de la persona, pero eso empieza en tu coherencia de tratar al que tienes al frente con la dignidad que merece, y a veces esa parte sí la perdemos, y nos pasa en todo, tanto en vencer quizá a alguien como queriendo pisotearlo, como también un poco en como demonizar al otro lado, y yo que sé, que las feministas todas son unas tal cosa, y sí. Pero creo que Frida, tú querías decir algo, ¿verdad? Mientras vuelve Julián, lo esperamos. Morí otra vez esto. Nada, iba a decir solamente que es súper delicado cuando uno quiere salvar al mundo y se olvida de la casa propia. Jordan Peterson, por ejemplo, en ese libro de 12 reglas para la vida, sí, que tiene sus detalles malos y buenos, tiene sus cosas buenas y malas, habla mucho de las historias de los que asesinaban en los colegios estos niños que iban a hacer los tiroteos pues, en los colegios en Estados Unidos, las cartas que escribían, los manifiestos, y el nivel de odio que tenían a los otros, pero el nivel de cómo se comprendían perfectos santos y yo soy el bien y todos los demás son el mal. Y eso es súper delicado, porque es un poco, yo quiero salvar a la humanidad odiando a las personas, y lo mejor es tú mirar a los ojos a cada persona y comprender la dignidad que tiene, y lo que sea, Lupe, justamente, no verlos como medios, sino como fines. Sí. Pero ahora sí te quería un poco colocar también ahí sobre la mesa. Bueno, Frida quería decir algo. Primero te doy a ti la palabra, Frida, perdóname. La vez Santiago, pobre. Sí, yo justamente sí quería, porque siento que son temas tan complicados que sí es importante como enfatizar y aclarar varias cosas, ¿no? Justo como decía Lupe, a ver, sí es cierto, la pena de muerte es distinta a la legítima defensa. Eso sí es súper importante de tomarlo en cuenta, porque porque el objeto del acto humano para ver su moralidad es distinto, o sea, sí, no se puede tampoco equiparar al mismo nivel. Ahora, el tema de la guerra justa,
en lo que dice en el catecismo, que también es, y vale mucho la pena, a mí de verdad me encanta porque es demasiado claro, ¿qué considera la Iglesia como una guerra justa? Porque sí existe y eso no lo han modificado. O sea, menciona puntos muy importantes, ¿no? Que, por ejemplo, el agresor, que el daño que genere el agresor sea duradero, grave y cierto. Y sí quiero como enfatizarlos porque si de una vez alguien no conoce el catecismo, pues que puede escucharlo, que los demás medios no llegaran a funcionar, es decir, que sí es el último recurso, al igual que se planteaba en un momento el tema de la pena de muerte, que se reúnan las condiciones de éxito, súper importante, porque por eso también depende de si un acto o una guerra fue justa o no fue justa, que también el empleo de las armas busque no entrañar más males de los que ya se pretende eliminar, ¿no? Es decir, no causar mayor mal. Y que incluso también se menciona, y el tema de la guerra justa es toda una doctrina, que incluso lo han visto varios autores en libros, que menciona que hay dos criterios de la guerra justa, ¿no? El derecho de ir a la guerra, pero también la conducta correcta de la guerra, ¿no? ¿Cuál es la moral de tus actos que vas a tomar al momento de estar en guerra, pero también cuáles van a ser tus actos que vas a hacer, ¿no? O sea, cuál es tu visión para la guerra, pero también qué vas a hacer en acto. Entonces, eso también creo que es fundamental para poder distinguir y que no se nos vayan a confundir, que ahora nosotros estamos a favor de que todo el mundo empiece a bombardear entre países, porque no, o sea, sí hay un estricto régimen de seguir para entender una guerra justa. Y yo creo que aquí tal vez voy a estar un poco en una idea distinta, porque yo creo que para poder entender que la vida humana se debe proteger en todas las etapas de su vida, yo creo que se tiene que hacer empezando desde la concepción. O sea, aquí creo que va a ser una consecuencia. Cuando nosotros entendamos que la vida humana se debe proteger desde el momento más vulnerable, que es la concepción, la consecuencia va a ser que entonces vamos a quererla proteger en todas las etapas de su vida, no al revés, ¿no? Esa es mi percepción personal, porque yo creo que sí es, o sea, porque justo ahora que se empieza a ver todos los temas sociales, ¿no? Y que es un poco en lo que se mete la ética de vida consistente, y es un poco lo que le criticaba Benedicto XVI, ¿no? Equiparar al mismo nivel todas las problemáticas, a nivel moral, todas las problemáticas sociales, va desvirtuando o va quitando el foco de atención el tema de que tenemos que luchar en contra del aborto, que está como en el primer lugar en los problemas morales, sociales, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que va más allá, ¿no? Que va como, más bien es una consecuencia, porque también Martin Luther King tenía también esta lucha única, ¿no? O sea, porque en consecuencia de que él veía a todos igual de dignos, igual de humanos, entonces entendía que lo que estaba pasando en derechos humanos, en temas de racismo, no era correcto, ¿no? Pero no significó nunca que vio tantas problemáticas que quiso tomarlas todas, ¿no? O sea, creo que por eso también es importante hacer también esa distinción de que, pues, el movimiento pro vida y a veces con esta ética de que no se puede poner al mismo nivel y quererlo atender a todo, porque creo que más bien es la consecuencia. Y además creo que también parte de una ruptura antropológica mucho más profunda, ¿no? De cómo se entiende la persona con el otro, cómo se entiende la persona con el creador y demás, pero bueno, solo quería dar también ese punto antes de pasar a otro tema. Y está muy bueno porque justamente hay una reflexión, ya esta es mi última de la noche. Justamente Juan Pablo II dice que cultura de la muerte es cuando se normaliza un tipo de muerte que debería parecernos escandalosa. A mí eso me llama mucho la atención porque, digamos, cultura de muerte no es, por ejemplo, digamos, cultura de violación no es que existan violaciones en el mundo. Tristemente, violaciones van a existir siempre. Cultura de violación es que se justifique, o sea, que las personas digan, pues eso está bien. Asimismo, abortos, por ejemplo, van a existir siempre, tristemente. El problema de hoy, el problema de nuestro tiempo, es que hoy se justifica, o sea, se pretende normalizar al punto de hacerlo ley. Y eso es el gran escándalo de nuestro tiempo. Él hace una reflexión súper chévere sobre la historia de Caín y Abel, porque él dice que Caín hace una justificación de la muerte. O sea, el problema de Caín no es tanto que mate a su hermano, eso es fratricidio, sino que luego dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Ese es el gran problema de la cultura de la muerte. Y lo que el provida debe hacer, esta es mi conclusión, es lo que de alguna forma dice que Dios le dijo a Caín, le dijo, ¿qué has hecho? O sea, ese llamado a la conciencia, tú te das cuenta de lo que estás haciendo, estás normalizando algo que te debería parecer escandaloso. Yo creo que eso es lo que deberíamos ser nosotros. El provida es aquel que dice, hay algo que está siendo indiscutiblemente escandaloso en nuestro tiempo.
y nosotros deberíamos enfocarnos en acabar con eso que no deberíamos normalizar bajo ninguna circunstancia, aun cuando podamos o no estar de acuerdo en temas que son complejos. Yo pienso, por ejemplo, mi último ejemplo, Lincoln en la época en la que se lanzó al Senado, que estaba en debates con Stephen Douglas, me acuerdo que pues, él hacía toda una campaña en contra de la esclavitud, que era el problema escandaloso de su tiempo. Y en esa época los debates no eran como ahora, pues la gente en el público les gritaba cosas y una persona le gritó, danos algo además de Dred Scott. Dred Scott era la sentencia que dijo que los afroamericanos eran propiedad y no persona. Y el tipo respondió algo que me parece extraordinario. El tipo dijo, claro, es que tú quieres que yo te hable de algo que no te duela. Y toda su campaña, hasta cuando fue presidente, que fue contra una Corte Suprema, fue contra la esclavitud, contra los afroamericanos, contra la esclavitud a los afroamericanos, y era el enfoque de su tiempo. Es decir, enfocarse no es incoherente. Esa sería como la reflexión a manera de conclusión que yo hago. Enfocarse no es incoherente, pero no significa perder de vista que hay otros temas que se sirven de ese tema escandaloso. Por ejemplo, si tú estás en contra del aborto, puedes avanzar mucho en contra del aborto haciéndole frente al problema del desempleo. Hoy muchas empresas se sirven de que los empleados no tengan hijos porque así son menores los salarios que tienen que pagarles. Eso es obvio. Entonces, un trabajo puede ser, por ejemplo, de restablecer justicia social que está conectado con el tema del aborto. Los temas están conectados, uno más escandaloso que el otro, pero no puedes perder de vista todo el sistema, todo lo estructural que está permitiendo que nos sirvamos de ese tema. El aborto sería más fácil superarlo si no fuera necesario para la estructura, para la cultura en la que estamos hoy, que de alguna forma lo justifica porque le sirve. Esa sería mi reflexión, pero ahora sí le dejo también a Lupe que opine por eso que está que se habla también, y Clara, ya para concluir, porque ya estamos pasando la hora, nuestras conclusiones finales de cada uno. Bueno, no, la verdad es que me encantó el intercambio que hubo, porque además creo que dio como la oportunidad para hablar un poco más sin esto que decía usted de que siempre estamos a la defensiva con los temas y, y de hablar las cosas como en profundidad. También de cosas que no se habla, porque nada, siempre creo que a todos nos ha pasado que de pronto la entrevista vamos, por lo menos a mí no, la entrevista vamos a hablar de aborto porque tenemos que estar en contra del aborto y sí, nada, te doy los argumentos, todo lo que quieras, pero nunca hablamos como de las ideas que están tipo alrededor de todo eso y que en el fondo construyen esto, ¿no? La coherencia, sea del movimiento o sea de la persona que las está diciendo, porque, no sé, por ejemplo, me pasa un montón por estas opiniones que tengo, como decía, de la prostitución, de la pena de muerte, del trato digno, de las cárceles dignas, que son cosas, digamos, temas en los que de pronto salí a dar mi opinión y querían matarme, y gente que, bueno, pero ya vas a cambiar de opinión, no sé qué, pero date cuenta que la razón por la cual estamos de acuerdo con respecto a la protección de la vida contra el aborto, o la razón por la cual estamos, digamos, de acuerdo con la eutanasia, yo la defiendo en coherencia con todo esto, porque muchas veces está esto de, bueno, idolatrar, ¿no?, a una persona y entonces le corto el resto de sus ideas. Digo, está bien poder decir coincido con esta persona en esto, pero no queramos hacer que la otra persona deje de, digamos, divorciarla de sus valores para que defienda lo que a mí me gusta. Porque muchas veces también creo que en todo esto de la exposición, lo pro vida, seguir a alguien, se termina dando y es bastante penoso el hecho de decir, nada, vamos a agarrar a una persona, la cortamos por acá, no sé, me pasaba ayer, me decían, bueno, ya con el tiempo auguro que vas a cambiar de opinión. Y yo decía, te estás equivocando, porque esto no es una opinión de leí un paper y me convenció. Esta es mi forma de vida. El momento en el que cambie el hecho de que la dignidad humana se respeta sin condiciones, la verdad es que me estaría lastimando mucho como persona y probablemente podría terminar defendiendo el verde. El día en que piense que la dignidad humana vale 2,50 pesos devaluados argentinos, nada, claramente no voy a estar defendiendo esto. Así que tampoco le diría a una persona que piensa distinto como yo, espero que cambies de idea porque para que coincidas con lo que yo creo. Porque, también es como que son cosas menores, ¿no? Pero en el fondo tampoco la estás reconociendo como una persona autónoma que tiene un pensamiento, que tiene una escala de valores, sino en el fondo somos todos autómatas que piensan exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que celebro un montón haber tenido este espacio para charlar.
Yo también. Poquito trabado, ¿no? Yo también lo Bueno, celebro. Bueno, Clara, contanos vos tu cierre. Qué retweet. Muy bien. Te agradecemos mucho, Lupe, por tu compañía. Y a Clara y Frida, les iba a decir, Clara y Frida, sus conclusiones finales para ir cerrando. Ok. Primero que nada, también igual, me encantó esta conversación, que yo creo que independientemente, no lo sentí tan de que, estamos súper dispersas y aquí va a haber golpes. No sentí nada de eso. Al contrario, fue como un enriquecimiento de lo que cada una aprendió de sus trincheras y al final concluimos a lo mismo, la dignidad humana ante todo. Y me encanta porque yo creo que si yo algo he aprendido poco a poco del movimiento Pro Vida es esto, ¿no? Que el movimiento Pro Vida es más allá que un pañuelo celeste. Hay muchas trincheras y es valioso ver que, por ejemplo, Lupe desde los debates y el activismo, Frida desde Jubi, hay tantas cosas que están ayudando mucho a rescatar y volver a ver la dignidad humana desde la concepción. Y eso me encanta porque a veces se nos olvida. No estamos yendo a nuestras raíces. Y me encanta que Frida las haya mencionado porque se nos olvida que esto no es un partido de fútbol, como bien lo mencioné, de verdes contra azules. Son almas, son personas. Tenemos que regresar a esas raíces y llevar el diálogo más allá de las redes sociales, no tanto por el debate de yo tengo la razón y te voy a poner memes para burlarme de ti, no sé qué, porque se pierde. Y yo soy muy partidaria del diálogo y me encanta que haya esto porque a veces la gente piensa que claro, va a haber a veces diferencias en el movimiento Pro Vida, pero en el diálogo encontramos riqueza, encontramos complementos y esto se pierde tanto cuando lo dejamos solamente en redes sociales. Necesitamos profundizar más el tema que a veces se pierde por estar a la defensiva, porque yo no veo a quien está detrás de la pantalla, yo no veo las intenciones de quien me manda un mensaje, no le veo la cara, no le veo el rostro. Entonces, celebro esto y quienes estén viendo esto, invito también a que con su misma comunidad, sus amigos, lo que sea, lleven estos temas al diálogo cara a cara, porque se enriquece muchísimo y te resuelve tantas dudas que tú pensabas que estabas solo contra el mundo y resulta que alguien más está debatiendo lo que tú estás queriendo debatir y te puedes apoyar. Y también es delegar, no vas a salvar el mundo solo. Necesitamos ayudarnos con talentos y ayudarnos con la creatividad del otro, con la inteligencia del otro y te aligera muchísimo la carga. Entonces, celebro también esto. Muy bien. Muchas gracias, Clara, también por acompañar. Buenísimo, muchas gracias, Clara, y además por participar. Frida, tus conclusiones finales. No, pues yo también estoy muy feliz de poder haber compartido ese espacio con ustedes, con dos grandes que admiro demasiado su forma de pensar y su forma de actuar. Entonces creo que fue un espacio sumamente enriquecedor, porque aparte a mí me encanta justo, o sea, siento que a veces, obviamente en las redes sociales como que, pues tenemos un límite de caracteres y a veces nos gustaría explicar la razón de la fragmentación de la persona, o sea, pero pues a veces no podemos profundizar en eso, ¿no? Pero creo que justo tener este tipo de espacios para así poderlo hacer y tener esa oportunidad de diálogo es muy importante, muy enriquecedora. Yo los invito a todos a cuestionarse, ¿no? Creo que justamente, y como lo dijo Clara, hay que poder profundizar mucho más en la historia de dónde partió el movimiento Pro Vida y por qué defiende lo que defiende. También en la acción, en tu día a día, cómo vas a dar una respuesta a una problemática que es urgente, socialmente urgente, porque justo, o sea, siento que muchas veces vemos que hay tantas cosas en el mundo, pero yo creo que, y digo, no quiero que todos se enfoquen solo en una problemática, yo los invito a que cada uno busque, y me encanta esta frase que decía Juan Pablo II, que decía, donde están las necesidades del mundo y donde están tus talentos, ahí estás tu vocación, ¿no? O sea, creo que ante esas problemáticas sociales es importante poder buscar cuál es la que vas a atender, como estos grandes que veíamos de Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, entre muchos otros, y cómo vas a dar una respuesta, ¿no? Porque lo que decía también Julián es importante, o sea, el que tengas un tema único no discrimina que veas las demás problemáticas también importantes, simplemente en la escala moral y social, pues estás viendo cuáles puedes tú con tus talentos atender y cómo puedes ayudar también a que justo esta sociedad, pues poco a poco con el esfuerzo de todos vaya cambiando y vayamos
llevándola a una sociedad en donde no deshumanice a la persona en ninguna etapa de su vida, ¿no? Y que creo que si la entendemos así, y la entendemos digna, y la entendemos valiosa, y que debe ser protegida desde la concepción, en consecuencia, en todas las demás etapas también tendría que serlo, ¿no? Y pues bueno, agradezco mucho el tiempo, la invitación, Julián, y pues ojalá podamos tener otro espacio para seguir filosofando y profundizando en más temas polémicos. Ustedes van a ser siempre bienvenidas acá en este programa. Hay un montón de comentarios en el YouTube felicitándolas a estas 3 invitadas de lujo que las admiran muchísimo, que son muy ejemplares, así que no hay forma de leer todo lo que les están escribiendo. La gente, pues, claramente ustedes convocan una enorme audiencia y tienen muchas personas que admiran el trabajo que hacen desde los matices propios que tienen. Les agradezco mucho por este espacio y ahora sí ya nos despedimos, no sin antes también invitar a todos los que nos han escuchado y los que se han conectado hoy a que nos acompañen como cada martes a las 9 de la noche. Tratamos siempre de hablar de temas que son difíciles desde una forma muy cordial, muy amable, pero sin miedo a tratarlos. Y también invitarlos a que estén muy pendientes. Esta semana es recta final del caso Manuela. Lupe sé que hablaba mucho de ese tema. Es un tema que nos tiene muy preocupados a todos. Justamente el último día para enviar los amicus curiae es el 25 de marzo. A mí eso me parece hasta simbólico. Estén muy pendientes porque se va a entregar un amicus curiae firmado por congresistas de varios países, que estoy seguro que va a ser una bomba en ese caso, porque es primera vez que congresistas parlamentarios participan en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí les estaremos informando más sobre todo esto. Y con esto entonces nos despedimos. Les damos muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos entonces el próximo martes a las 9 de la noche. Muchas gracias, Clara, Frida y Lupe, por esto y seguramente también por acá volveremos. Todos nosotros tenemos que seguir luchando, porque acá no se rinde nadie, carajo, para conseguir que el aborto sea impensable, para combatir